¿Es muy importante Canals en la ¿Por qué se historia? llama Canals? Claro, porque era una cosa como decíamos. Pregunto, ¿es muy importante? ¿Quién le puso Sí. el nombre? A ver. Si nadie fundó Canals, si Juan Sí. Canals no fundó Canals, porque además nadie dijo que fundó Canals y no existe ningún documento que diga que lo ha fundado. Por lo mismo que Entonces, Canals no tiene ¿por un qué? fundador, no Claro. tiene un fundador. Claro. Fue fundado por la gente que vino y los Sí. fundadores que la fundaron fueron los A que ver, vinieron. ¿cómo? ¿Y Canals, Bueno, y Canals, esta persona, fue muy importante o no al final? Sí, porque lo que hizo Juan Canals acá en esta zona, así de comprar un lote lo hicieron, investigamos otros pueblos Sí. que también fueron parte de colonias y que también personajes que fundaron pueblos y muy parecido a lo que fue sucediendo aquí en Canals. Y bueno, y era así, eran empresarios que estaban O sea que ya Canals tenían capaz que dinero. ni siquiera pisó este suelo. Y no No hay sabemos. ningún documento que Claro. diga que sí. Claro. O sea que no. No encontramos nada que diga que sí. Claro. Sí, sí. Qué bárbaro. Así que esa es otra etapa de la historia Sí. que vamos a tener que Sí, sí. Yo me imaginaba a Canals. compenetrarnos y investigarla Sí. más, porque no hemos podido todavía Bueno, pero- encontrar nada que certifique que Canals alguna vez vino a estas tierras. Claro, uno Si se lo imagina- conoció personalmente, digamos. ¿no? Sí, Claro. me imagino, porque cada uno en su imaginario piensa y ve a un conquistador, a alguien que vino Claro, y no. fundaba y y Eso no pasó. y- Eso no pasó. qué locura. Eso no pasó. Y no bueno, fue así. Y a ver, háganme así como un pequeño, hagamos una sinopsis de cómo fue más o menos la historia, por qué se terminó, que no sé cuál es la fecha al final que se definió y por qué, digamos. Bueno, después de varias fechas que fuimos analizando, el resumen y las conclusiones nos llevaron un año, porque después de toda la investigación que se hace, Sí. digamos, etapa por etapa, año por año, tenés que llegar a una conclusión de todo eso para encontrar una Claro. fecha clave que sea dentro de lo que fue la historia, ¿no? Sí. Entonces, un año nos llevaron las conclusiones solamente, porque es releer y buscar y encontrar y ir hilvanando Sí, hasta sí, llegar sí, a ese punto, ¿no? Porque nos pasaba que después de haber llegado a una posible conclusión, ay, mirá lo que encontré acá. Entonces vamos a volver a leer. Y así, y mirá lo que encontré acá, o sea, que encontrábamos siempre otras cosas. Por eso la conclusión no es interminable. No, sí. no, interminable. me imagino. Y bueno, entonces la conclusión fue 28 de septiembre de 1886. En realidad la conclusión que hace la investigación Sí. es el año 1886, Sí. que se conjugan varias cosas ¿Ese año importantes. antes era el mismo año o era otro antes? No, bueno, antes no se sabe, o sea, No no había tenía una fecha. Pero el pueblo no se decía que tenía o 100 o 200. no, No. no tenía fecha No tenía de edad. cumpleaños Claro. y no se sabía cuántos años tenía. No sabía. O sea, de cero Claro. así no tenía. para No nada. había fecha de él, por eso Pero era no, acá no una se necesidad. festejaba nunca el Nunca, aniversario nunca del pueblo, se festejó el la aniversario boda del de pueblo. oro, de plata, lo que sea, no. Claro, Claro. nada de eso. Nada, era nada, era nada. una Entonces, bueno, ahora una ya deuda que los mismos canalcenses. se debían. Y a ver, ¿y por qué esa fecha? Si me lo pueden decir así medio... Bueno, conjugando Sí, varias varias cosas. cosas, digamos, ¿no? Sí. Arrancando desde el punto de la historia de las familias, de los inmigrantes, bueno, tuvimos que llegar a un año promedio dentro de lo que fueron llegando, porque algunos llegaron en el 83, en el 84, en el 85 Claro. y en el 86, entonces fuimos conjugando la mayoría, la cantidad de los que fueron llegando, entre el 85 y el 86 llegamos a ese punto de las historias de las familias, sacando todos los apellidos, obviamente, uno por uno, historia por historia, llegamos a la conclusión que había mucha cantidad de habitantes en ese momento. Que se podía llevar. En el año 1886. Algunos que llegaron se podía antes. llamar pueblo, bien, Claro. un dato Porque importante. antes se hablaba de Exacto. puesteros de campo abierto. Claro, puesteros O sea, muy o- diseminados. Claro. Posiblemente todavía no tenían esa Claro, ¿cómo idea de termina de villa. tener una estructura de ¿Cuándo pueblo? es un pueblo? ¿No? Hay- La pregunta hay- es claro, ¿cuándo es un pueblo? Hay Sí, también. algo que te indique lo que es un pueblo, por ejemplo, cuando se pasa, de acá en Argentina, cuando se pasa, creo que de 10.000 habitantes, ciudad. Sí, Claro. pero bueno, en ¿Cuándo? este caso la palabra pueblo, Sí. digamos, te dice que es pueblo cuando hay habitantes, así sea 1, 2 o 3. Ah, O sea, bien. o 10 o 100. Bien. Ya es un pueblo. Ah, cuando bien. hay habitantes, digamos. Ah, que bien. significa que van a transformar ese lugar en un lugar para vivir. Claro, O sea, ¿cuándo fue la eso primera es vez que lo se dijo estoy en Canals?
o me anotaron en Canals, o nací en Bueno, Canals. empezamos con los nacimientos, con las historias Sí. de la iglesia, que en ese momento era la primera que anotaba, porque Claro. recién en 1896 empieza el registro de la provincia, o sea Tampoco que había antes se encargaba, municipalidad. no había municipalidad, porque Claro. municipalidad hubo en 1920 recién, Claro. o sea que Claro. muchísimo después. Sí. Era una Entonces, comuna esto, no sé Claro. cómo se llamaba, comuna. o- y era, anotaba la iglesia, anotaban los de la sociedad, digamos, italiana, de los que se juntaban, ellos registraban. Entonces tuvimos que hacer toda una investigación sobre esos registros, supuestos registros, que algunos se encontraron en la diócesis de Río Cuarto, de los archivos de la iglesia. Sí. Bueno, entonces llegamos a ese punto de que había más habitantes en 1886, entonces ya era un pueblo Bien. en esa época. Bien. Después lo difícil era ponerle un día y un mes. Claro. Era la tal parte cual. más difícil. ¿Y? Entonces la comisión lo que hizo fue abrirlo a esa decisión al Consejo Deliberante y a muchos integrantes del pueblo que tenían que ver con la sociedad nuestra, digamos, Sí. a la iglesia, a los representantes de las nacionalidades de inmigrantes, Ujú. a los italianos, a casi todos. Y bueno, entonces al abrirlo, ahí nació la posibilidad de la fecha 28 de septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos como base de la historia de nuestro pueblo también la ley 1835, que es la ley donde la nación autoriza el trazado de la vía férrea que hoy nos atraviesa por ese lugar, y la construcción de la estación, los depósitos y los galpones de ferrocarriles. Y bueno, y además declara de utilidad pública, digamos, las tierras para expropiación o para donación para la construcción de esa vía. Entonces, esa fecha, esa ley, nosotros sentimos que está hecha para Canals. Sí, o sea, claro. Fue, Ya sentó las bases para decir, este es Canals. este es Canals. Sí. Entonces se conjugaba mucho Sí. eso, más que en ese momento Juan Canals era dueño de Exacto. las tierras. Quería comentar Ah, esa historia. bien. Además Porque hay él un al claro, año siguiente las vende. en el Porque 87 él la vendió. bien. Bueno, ahí tuvo está, problemas claro. porque él fue un empresario con mucho éxito que en el negocio inmobiliario y en otras cuestiones, muy exitoso, pero en ese año, bueno, además de la crisis que sucedía en el país, él también sufre problemas financieros y debió vender los terrenos. Entonces ya tampoco, era como un homenaje que le hemos hecho Al que Canals puso el nombre, también. digamos, ¿no? Ah, del pueblo, bien. al que le puso el nombre del pueblo. Sí. Bien. Y además, Bueno, no solamente la nación que dicta esta ley 1835, sino que ya también la provincia había dictado una ley de colonias Ujú. en el año 1886. Claro, porque ustedes, como Entonces- bien decían, había varias colonias alrededor y tenían que todas tener un nombre. Entonces o algo que los uniera. tenían que tener un jurídico, digamos, algo Claro. Exacto. que las condujera, ¿no? Y que las transformara en Claro, poblaciones. exactamente. Entonces ahí nace la ley provincial de colonias y a su vez la ley nacional. O sea, se conjugaron varias cosas Sí. dentro del año 1886. Sí. Bien. Y 28 de septiembre se pone de la sanción de la ley, como para poner una fecha que se pueda justificar, porque también Claro. podrías haber dicho, Sí. no sé, el 30 de octubre, Claro. qué sé yo, de 1886, ¿por qué no? Sí. Pero bueno, había que ponerle un día y un mes que, Claro. Sí. que conjugara con todo esto. No-